10º domingo del tiempo ordinario, queridos hermanos y hermanas. Les invito a meditar juntos, a reflexionar, a hacer el comentario de la palabra de este día domingo, Día del Señor. En la primera lectura de este domingo escucharemos este retorno del exilio. El profeta Jeremías anuncia en el capítulo 31, el versículo 8, mirad que yo los traigo del país del norte, habla en nombre del Señor, y los recojo de los confines de la tierra. Quizás sea esto lo que quiere hacer el Señor con nosotros, nos quiere hacer retornar. ¿Quiénes retornan? Dice Jeremías, entre ellos el ciego y el cojo, la que está por dar a luz y aquella que ha dado a luz. Todo un pueblo, toda una asamblea que vuelve, que retorna de haber tenido una experiencia de sufrimiento a causa de la idolatría, las consecuencias de la idolatría, de la incredulidad. Por eso es muy importante el Evangelio de este domingo, porque nos invita verdaderamente a la fe, a tener los ojos de la fe. Y es por eso que el Evangelio hablará de este ciego de Jericó. El Evangelio de Mateo, no este de Marcos, sino que el de Mateo habla de dos ciegos. Pero los dos relatos, sea Mateo que Marcos, ubican a estos ciegos, en Marcos un ciego, Mateo dos ciegos, lo ubican siempre después de lo que hemos escuchado la semana pasada, de esta petición de Juan y Santiago, de en la gloria del Señor sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda, sin saber lo que piden, dejando de lado, saltando el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Están ciegos. Esto es lo que quiere subrayar el Evangelio, el evangelista Marcos. Quiere subrayar esta ambición, no solo de Juan y Santiago, sino que de todos los apóstoles, esta incapacidad de entender cuál es verdaderamente el reino de los cielos, a qué viene el Señor, cuál es su misión. Ellos están siempre pensando, al igual que nosotros, al poder de este mundo, a la ambición. Por eso es que aquí en el Evangelio, como veremos, se habla de el hijo de Timeo y de Bartimeo. Leamos el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. Cuando salía de Jericó, Jesús, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Interesante porque lo nombra dos veces, hijo de Timeo, en la traducción del griego, y Bartimeo, en arameo. Bartimeo. ¿Por qué nombra dos veces a la misma persona? Porque aquí Marcos quiere seguir el discurso haciendo referencia a estos hermanos, los hijos del trueno, Juan y Santiago, a la ambición que los hace ciegos, enceguece la fe. Y vemos que este ciego estaba sentado junto al camino. Sabemos que la parábola del sembrador habla de esta semilla que cae por el camino, que luego vienen las aves y se la comen. La superficialidad de la fe. Estar pensando siempre al poder del mundo y dejar de lado el reino de Dios, a lo que nos invita el Señor. Este ciego, al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que estaba pasando, se puso a gritar, Hijo de David. Interesante esto porque también hace referencia a un poder dentro de la historia del pueblo de Israel, el poder del rey David, el rey más grande de la historia de Israel, aquel que ha podido hacer de todos los pueblos un solo pueblo, la unidad de los pueblos de los hijos de Jacob, de las tribus de Israel. David, que también tiene un hijo, Salomón, lo sabemos, que tenía poderes taumatúrgicos, digamos así, hacía milagros, pero también a causa de la idolatría, en la consecuencia al final fue el exilio. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Es importante que le pidamos al Señor con todo nuestro corazón, reconociendo en Él el poder que tiene Dios para sanar nuestros corazones. No es tan clara la visión de este ciego. No sabe lo que está pidiendo. Ten compasión de mí, ten piedad de mí. Recordemos que la piedad es un don del Espíritu Santo y hace referencia a la relación que tienes tú con Dios. Ten piedad.
Es decir, renueva mi relación contigo. El Papa Francisco la semana pasada hablaba de cuál es tu relación con Dios. ¿Es de ambición? ¿Es de comercio? ¿Donde no cae la gratuidad? ¿O es verdaderamente una relación de confianza, de padre e hijo? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿De qué modo le gritas al Señor tú? ¿Cómo estás rezando? ¿Cómo estamos rezando? ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? Dice el Evangelio que muchos le increpaban para que se callara. Y aquí también podemos ver los enemigos del hombre, todo aquello que te aparta de Dios, el mundo, la carne, el demonio, todo aquello que no te permite gritar, todo aquello que no te permite ver. Sin embargo, aquí el ciego grita todavía más fuerte, porque verdaderamente quiere recuperar la vista. Era uno que veía, que había perdido la vista, estaba desesperado, quería volver a ver. Hijo de David, ten compasión de mí. Repite nuevamente la fórmula. Sabemos que esta oración la usan los cristianos de Oriente, también nosotros, ¿no? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, la oración del corazón. Mas aquí no es una oración del corazón, sino que todavía tiene mucho de milagro. Quiero un milagro físico. Ten compasión de mí, es decir, siente conmigo que estoy desesperado, que quiero volver a ver, pero este querer ver no con los ojos de la fe. Sigamos. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Y esta es la misión de la iglesia. Lo maravilloso, porque aquí usa 3 veces el mismo verbo, llamar. Jesús se detiene, dice llamadle, el imperativo, llaman al ciego y luego le dicen, ánimo, levántate, te llama. Y esto es lo que la iglesia nos dice hoy a nosotros. Ánimo, levántate, levántate del exilio, levántate, retorna, levántate, te llama. El Señor te está llamando hoy. El Señor ha escuchado tu grito, ha escuchado este deseo de retornar a la fe, este deseo de volver a ver con los ojos de la fe. Continúa el Evangelio diciendo que este ciego arroja su manto, dice, y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Este venir al Jesús dejándolo todo, deja su manto, arroja su manto, lo único que tenía, con lo cual se cubría, ¿no?, durante el día, para continuar mendigando. Tenemos que dejar de mendigar afecto, mendigar dinero, mendigar el ser en los demás, robándole el ser a las cosas y a las personas. Este es el exilio que podemos estar viviendo en nuestras vidas. Esta es la idolatría o la egolatría, es decir, la idolatría de uno mismo. ¿Cuánto nos hemos alejado del Señor? Dejemos este manto, es decir, dejemos el hombre viejo para buscar los ojos de la fe y acercarnos al Señor. Dirá Jesús, dirigiéndose al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y esto es curioso porque es lo mismo que le pregunta el Señor a los hijos de Zebedeo. ¿Qué queréis que os conceda? Por eso es muy importante tener una lección continua del Evangelio, tener presente la palabra del Señor en nuestras vidas, porque lo que le pregunta este ciego en el fondo es una pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti el Señor? ¿Qué es lo que verdaderamente le estás pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que le estás pidiendo? Y aquí cambia el discurso. Ya no le dice Jesús, hijo de David. Ya no le dice, ya no lo llama pensando a un poder real, sino que le llama Rabbuní, es decir, maestro. Le llama como un discípulo. ¿Y qué le dice? Que vea, quiero ver. Rabbuní, quiero ver, maestro, quiero volver a ver contigo, quiero tener los ojos tuyos, quiero que tú me mires con compasión, quiero que me regales otra vez la fe que he perdido a causa de mi incredulidad, de mi idolatría, de mis pecados. Que vea. Esto pidámosle al Señor, que volvamos a ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y al instante recobró la vista y seguía en el camino. Lo seguía ya no por el camino, haciendo referencia a la parábola del sembrador, sino que aquí es en el camino, en el mismo camino del Señor.
Esto es tener los ojos de la fe. Esto es verdaderamente lo que le tenemos que pedir al Señor en este domingo. Retornar. Retornar como el pueblo de Israel retorna del exilio. Esta es la misericordia del Señor. Esta es la piedad que el Señor quiere darnos. Pidamos, grita, grita si estás ciego. Primero reconoce que estás ciego. Reconoce que eres este hijo de Timeo. Reconoce que te has alejado a causa del pecado. No te autocondenes. Escucha hoy la voz que te llama y que te invita a levantarte y acercarte al Señor, que de Él nos viene la fe, la esperanza y el amor. Él es el único sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que ha recibido este sacerdocio no por sí mismo, sino que el Padre lo ha confirmado, como lo dirá la segunda lectura. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Estas mismas palabras nos las dirige el Señor a nosotros en este domingo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy para la vida eterna, te he engendrado hoy para el amor, te he engendrado hoy para el servicio, para amar a los hermanos, para amar a tu familia, para amar a aquellos que te han alejado y que te han impedido recobrar la vista y ver con los ojos de la fe. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos. Un fuerte abrazo y rezo por ustedes.